Grabando. Compartir pantalla. Los que vamos a compartir el Fusion va a ser Alex y yo. Ella lo va a hacer en la versión de Mac y yo la de Windows. No tiene mucha diferencia en la interfase, pero está capaz que alguna cosita de teclado y eso cambia. Bien. Esto así normalmente se abre al inicio. Lo que tienen acá a la izquierda en estos cuadraditos es un panel donde van a tener organizados sus proyectos. Entonces tienen proyectos y dentro de los proyectos tienen carpetas que pueden ir guardando, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo varios, digamos, abiertos, y dentro de cada uno puedes tener varios diseños. Puedes crear una nueva carpeta acá y dentro de esta guardar cosas. Esto es lo mismo que tener tus archivos de Windows normal, ¿no? O sea, vas a ir guardando las cosas allí. Lo que vas a tener es que dentro de cada una de los trabajos o lo que tengas siempre vas a tener primero un versionado, ¿no? Que te ayuda a saber cuál es la última versión en la que estás trabajando, porque normalmente lo que son las láminas técnicas van a quedar por separado de lo que sería el diseño como tal. Entonces, normalmente el dibujo está asociado al diseño y siempre te va a decir, mira, el dibujo tiene la versión tal, y cuando vos abras el dibujo te va a saltar un cartelito diciendo, che, mira, modificaste algo en el diseño original, ¿querés actualizarlo o no? Entonces ahí tienen que estar viendo cómo lo quieren organizar, eso depende de cada uno, ¿no? Cómo quieren organizarse internamente. Eso por un lado. Después, después pueden compartir sus trabajos y tienen dos formas de hacerlo. Lo pueden compartir a través de un vínculo que lo pueden ver acá donde dice ver en la web. Ahí lo que se les va a abrir es su proyecto en una versión web, que este link lo pueden compartir con cualquier persona y esa persona va a poder tocar El modelado. el modelado como tal y lo va a poder manipular de alguna forma, ¿no? Entonces esto es muy fácil para compartirlo, no sé, en los trabajos con los profesores y cosas así, ¿no? Después, y después pueden compartir como tal la carpeta con otras personas, ¿no? O sea, esta puede ser por folder, así como tienen acá, o puede ser por proyecto como tal. Si nos vamos atrás a la casita, esto se puede compartir. Estás buscando como entras en People arriba, Alex. ¿Cómo? Data People. People, ahí es que agregas. En el trabajo abajo. No. En Viste que tenés data, ahí People. Ahí agregas. Entonces, Pones el mail. estas son las personas que están en esta carpeta, ¿no? Entonces, si yo voy a compartir este proyecto. Todo lo que está acá adentro se va a compartir con las personas que yo coloque acá. Ahí va. ¿No? Entonces, si yo aquí pongo a Fede, entonces se le debería compartir todo lo que yo tenga acá, toda la data que está acá adentro, ¿no? Eso en esta parte. Bueno, después cuando... Alex, importante decir que vos tenés que ubicarte en esa carpeta para después guardar y que se vaya para esa carpeta. Todo lo que estás guardando sea para esa carpeta. Correcto. O sea, yo ahora, por ejemplo, este proyecto no está salvado y no está en ninguna parte. Entonces, cuando yo le doy guardar a esto que estoy haciendo, él por defecto me va a poner la carpeta donde yo estoy parado. Igual puedes abrir acá y cambiar a cualquiera de tus proyectos, y si dentro de ese proyecto tienes otra carpeta, lo puedes guardar ahí. O sea, como que esta parte de guardado la podés definir vos desde ahí. O sea, normalmente se te va a guardar todo donde tengas el diseño ya predeterminado. Entonces, si yo lo guardo acá, le pongo cualquier nombre.
y ahí queda guardado. Ya cambió de nombre, y entonces ahora me aparece por acá. Te los ordena alfabéticamente. Después a nivel... Alex, todo eso... ¿Sí? Ay, perdón, ¿habló alguien también? No, decime. Todo eso entonces está en la cuadrícula que está arriba a la izquierda, ¿verdad? Correcto, yo lo tengo acá como data panel, no sé cómo lo tengan ustedes. Es lo mismo con... Es lo mismo, ahí va. Perfecto. Y esto se colapsa y lo puedes mostrar. Y si le dan a esto, por ejemplo, Open Web, lo que se les va a abrir es todos sus diseños y toda su carpeta, digamos, de fusión. A eso es lo que les decía de que lo pueden ver web. Entonces esto se puede tocar, se puede explotar en caso de que tengan piezas y eso. Entonces esto está bueno que lo puedan compartir con los profesores, por ejemplo. Y ahí si se van al inicio van a tener todos sus trabajos y lo mismo que ven en esta pestaña de fusión, lo ven acá. Tienen proyectos, tienen todos los diseños que tienen, está todo ahí. ¿No? Así que volvemos acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Palito, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están acá? Cayendo, entendiendo. Tratando de entender. Buen día, Alexandra. ¿Bien? Hola, profe. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Andan bien ahí? Todas las caras que conozco por ahí. ¿Andan bien? Pau. Bueno, entonces en cuanto a la interfaz, varias cosas. Esto de Autodesk, que entonces se parece mucho a AutoCAD. Por ejemplo, si alguno Menos mal. tiene AutoCAD, entonces tiene algunas cosas que son similares. En principio tenemos varias formas de trabajar. En esta pestaña de acá tenemos lo que sería el diseño, la renderización, que lo vamos a ver después, las animaciones que te permiten mover las piezas y crear una especie de video que te lo exporta como MP4 que puedes compartir. La parte de simulación, que se supone que te permite simular determinadas uniones y deformaciones y cosas, ensambles que se pueden realizar, que yo no manejo. ¿Okay? Lo mismo que la parte de manufactura, que tampoco manejamos bien. Lo que sí, bueno, tenemos la parte de los dibujos, que sería lo último, que podés partir desde el diseño o desde la animación, porque acá podés manipular las cosas distinto y puedes dibujar desde alguna animación o desde alguna organización que hayas hecho determinada. Esto, por ejemplo, para las explosiones sirve porque la forma predeterminada de cómo te explota el fusión es distinto, o sea, si lo ven en la web y le dan explotar, él explota como para todos lados. En cambio, en la animación vos lo podés ir manipulando y te permite poder moverlo a donde tú quieres, y luego, a partir de eso, ya puedes sacar una animación que lo que hace, o ya puedes sacar un dibujo a partir de la animación, que lo que te hace es sacar eso mismo, versión lineal. ¿No? Eso sería como las pestañas que tenés aquí al costado, que es con lo que vas a trabajar tu diseño. Después, dentro del diseño como tal, tenemos el manejo de sólidos, que acá te permite extruir, armar cajas, cilindros, ¿no? O sea, todo, cuando te parás sobre cada una de las opciones, te muestra un poco qué es lo que se supone que hace, ¿no? Después esta es la parte de superficies, que es solo para trabajar planos. Es muy similar, pero solo para planos, te sirve para crear tapas y cosas así, que después le vas a dar espesor en la parte de sólidos. Después tenés otra opción de metales, que también está buena, que lo que te permite es, a partir de una superficie que crees plana, poder hacerla metal, que normalmente entonces tiene las características como el espesor de la chapa, el tipo de material, entonces te permite doblarlo, por ejemplo. Entonces vos podés determinar las líneas de doblez, y entonces ahí vas armando, y lo que tiene esta parte es que te permite manejar, o el material se va a comportar como se comportaría un metal con esas características, con ese espesor y todas esas cosas, que por lo menos a la hora de hacer curvas del doblado, no es lo mismo doblar un papel que doblar un metal. Entonces nada, esto lo que te permite es mantener esas características del metal, y tiene esta herramienta que es específica para eso. Después, dentro de sólidos van a tener esta otra opción que es crear formas, que esto ya es un modelado como más libre, donde cuando creas esta forma te abre otro panel de opciones, que aquí empezás a trabajar a partir de una caja, ¿no? Entonces cuando creas
esta superficie, ¿no? Empiezas a trabajar a partir de un objeto ya volumétrico y que tiene características que puedes ir modificando, ¿no? Entonces vos podés ir trabajando esto de distintas formas en base a lo que quieras. Y bueno, pero para trabajar esto de esta forma tenés que tener otros conocimientos que no son para esta clase, pero que sepan que existen, ¿no? Después otra cosa importante es la línea de tiempo que se va creando acá abajo. Cuando nosotros vamos trabajando y tenemos la línea de tiempo activa, lo que te permite es mantener un registro de todo lo que vas haciendo. Entonces cada cosa que yo vaya dibujando o diseñando, en general, se va a ir guardando y luego podés ir a modificarla directamente sobre el historial. Entonces yo aquí creé 2 objetos distintos y ven que se va creando la historia acá abajo. Entonces yo puedo volver en el tiempo y como que se van ocultando las cosas, ¿no? Y las vamos haciendo paso a paso. Y luego al final le podés dar un play y te va a ir mostrando todo lo que hiciste. Entonces, bueno, si en algún momento quieren modificar algo, bueno, la herramienta te permite ir a este punto y le podés venir y dar editar, y editar sobre este objeto que en algún momento creaste, y si querés cambiarle algo, lo que haces es modificarlo nomás, y se va a modificar la forma del objeto final, digamos. ¿No? Esa herramienta en ese punto es... ¿Tenés eco, Fede? ¿Se escucha bien? Ahí. Ahí se escucha mejor. No, lo que permite eso que contó Alex de la línea de tiempo... ¿Tenés 2 cosas prendidas? Sí, Sí, tengo 2, pero supuestamente la idea era que saliera por uno. Ahí, ¿no? ahí está. Ahí está, perfecto. Porque entonces se veía mal. Lo que permite eso que mostró Alex ahí es que vos modificás en cualquier punto y después, como es, Fusion funciona por parámetros, modifica todo el resto a partir de la modificación esa que volviste a hacer. O sea, todo el tiempo nosotros podemos, si nos equivocamos en algo, volver a lo anterior, modificarlo y después el programa automáticamente te hace el cálculo y te modifica todo a raíz de esa modificación. Eso lo muestro con más detalle cuando haga un... Ahí va. Bueno, eso es lo que le decía la línea del tiempo. Después hay otras cosas que nos permite hacer, bueno, más a nivel modelado, que yo lo voy a explicar más en detalle, Fe, que bueno, puedes combinar, puedes escalar, o sea, hay un montón de herramientas que está bueno que empiecen a toquetear y experimentar a ver qué hace cada una, como para que lo tengan a nivel general. Hay una parte de ensamble que te permite crear uniones móviles que vos podés ir modificando, pero bueno, en etapas más avanzadas. Y algo que también está bueno, que vendría a ser la inspección, que te permite hacer un corte, digamos, en una de las caras, y entonces ahí puedes ver el objeto. En este caso el objeto es lleno, es sólido, entonces te lo muestra completo. Si en este caso le hiciésemos acá después esto en el análisis, les va a salir acá en este panel que están todos lo que van diseñando, pueden prenderlo y apagarlo, ¿no? Y vas a tener, bueno, las secciones que hayas creado. Si lo haces hueco, después vas a ver cómo esto, si lo hacemos hueco, ¿está? Y vemos el mismo análisis, ahora se ve distinto. ¿Sí? Si lo ponemos así, ven que ahora no se ve hueco sino vacío. Entonces nada, esto está bueno para la hora de hacer cortes, es muy práctico. Otra cosa que les quería mostrar, bueno, es eso, del inspeccionar y el insertar. Aquí Fusion lo que tiene es esta herramienta de dibujo que te permite dibujar muchas cosas, pero a veces a nivel de detalle hay otras herramientas como Illustrator o Corel que te permite manejar simetrías y distribuciones que bueno, cada uno sabrá bien qué hacer. Entonces esto lo que te permite es insertar una forma desde Illustrator que después puedes venir y trabajar acá. Entonces acá seleccionas la cara donde lo querés colocar y buscas el archivo que tiene que estar en este formato, .dxf. Creo que tengo alguno por acá. Por ejemplo, esto era Solo desde Illustrator, Alex.
¿Cómo, perdón? ¿Solo desde Illustrator se permite Yo importar algo? los exporto desde Illustrator. Creo que desde Corel también se puede hacer. No, Corel también te deja sacar de XF. El tema hay que ver si llegan cerrados los nodos, Bien. que no Tenés sé que cómo cerrar lo bien la hicieron forma. acá. Tenés que cerrar la forma. Esto, por ejemplo, era una botella, entonces acá vos le especificás la unidad en la que lo guardaste. Yo lo guardé en centímetros, por ejemplo, entonces ahí él te lo escala al tamaño real. Y de esta forma ya tienes, esto se convierte en un sketch, que lo tenés acá, y podés trabajarlo directamente. Entonces yo a esto le puedo dar un revolve, porque esa era la idea de hacer una botella, y le digo, bueno, que este es el cuerpo, le colocas el axis de simetría, que sería este punto, y ya está, ahí te creó la botella. ¿Ves? Alex, me Dígame. están preguntando dónde sacaste la herramienta para cortar. Sé que estaba en Inspect, pero no recuerdo cuál era. Inspect Section Analysis. Sectional. Ahí está. Lo que te permite también Inspect es empezar a modelar, si querés modelar algo adentro de la botella, vos inspeccionás y empezás a modelar dentro de la botella, que no te lo permitiría, está ahí la botella. Para Algo que tiene el seccionado, Claro, para el plástico está bueno. Sí. algo que tiene el seccionado de objetos cilíndricos es que normalmente cuando vas a inspeccionar te pide que selecciones una cara. Entonces, como no el objeto No tenés botella cara, no tiene cara, entonces vos vas al origen y seleccionás un eje. Sí. Entonces ahí corta todo lo que esté en ese eje. Y ahí te permite Bien. cortar la botella. Entonces esa es otra forma Sí. de mostrar los cortes. ¿No? Y ese corte es móvil, uno puede ir como haciendo una animación de corte, porque el Inventor lo tiene, que lo he visto que lo hace. Uno como puede ir corriendo el Podés plano de ir, corte para ir mostrando cosas distintas adentro. correcto, podés tener varias secciones de corte. En este caso en el cubo, al tener una cara diagonal, entonces te permite moverlo, entonces podés tener acá, yo ya tengo esta sección que es la del cubo y esta otra sección que es la de la botella. Si creo alguna otra más para el cubo, se va a ver igual. O sea, se puede hacer una nueva sección sobre esta otra cara, por ejemplo, y moverla para el cubo. Entonces vas a tener esta que era un lado y esta que era el otro. Solamente te va a mostrar uno a la vez, ¿no? Que lo podés ir manipulando en la parte de animación también. Pero en animación vos podrías llegar a mostrar, o sea, para una evaluación de un producto uno puede ir chequeando como en vivo dónde podría haber una parte que falta o algo, porque va cortando y va moviendo. Correcto. Ahí va. Bueno. Bueno, después... Pará, Alex. Sí. Fede, yo sé que son A mí me 360, quedó una pero duda. girá la cámara. Quédate quieto, Fede. A mí me quedó una duda de cómo hiciste para transformar el dibujo que trajiste en DXF en ese volumen sólido. Bien, vamos atrás. Primero traje el dibujo, ¿no? Esa parte la entendiste. No, yo no. No, es simplemente insertar. Acá venís y le das insertar DXF, ¿no? Y te sale este menú acá. Entonces, primero tenés que seleccionar el plano de dibujo donde querés insertar el dibujo, ¿tá? Que en este caso lo hice acá, pero vamos a hacerlo en este otro. Después vas a la carpetita y seleccionás el archivo, que ya lo tenés exportado como DXF desde el programa donde lo hayas hecho. Le das Open, y ahí él, en este momento lo está procesando, y ahí te lo tira, digamos, en el plano que dijiste. En el plano que yo dije. Entonces, lo otro que tenés que hacer luego es especificarle en qué dimensión, en qué unidad lo guardaste en el otro programa. Si lo guardaste en milímetros, lo pones en milímetros porque él no sabe, digamos. Él solo le manda un archivo que dice que mide 14, pero no sabe si son 14 pulgadas, 14 centímetros o 14 metros. Pero lo haces después de que lo trajiste. Entonces, eso claro, está bueno. lo haces luego de que ya lo tenés ahí visualizado. Entonces yo lo guardo en centímetros, así que lo pongo acá en centímetros, y bueno, después solo le doy OK, y ya te queda el dibujo para trabajarlo. Entonces tenés este objeto que si no lo querés, por ejemplo, hacer una revolución, lo podés extruir. Puede ser otra opción con otra forma. Simplemente te parás arriba del objeto y tirás para arriba. Te parás sobre el objeto y tenés estas opciones acá, que podés darle revolve, que fue lo que hice primero para sacar la botella, extruir,
que fue esta segunda que hice. Eso lo vamos a mostrar ahora igual. Y lo vamos a mostrar. Te está haciendo un rápido... Un tour. Me puse ansiosa. Lo otro que les quería explicar era de este lado, en el tema del panel, cuáles son las diferencias entre cada una de las cosas. Si se vieron, en este caso yo creé bodies, ¿no? Entonces hay una diferencia entre un body y un componente. Por ejemplo, cuando yo tomo esta herramienta, este dibujo, y lo extruyo, estoy creando un nuevo objeto, digamos, ¿no? Entonces él por defecto me lo toma acá abajo como nuevo body. Pero podés tomar un componente o un body. ¿Esto en qué se diferencia? Por ejemplo, el body es fijo, no lo podés, digamos, mover libremente. Y lo que tiene un componente es que dentro del componente hay muchas cosas. Un body es solo un body, es un cuerpo, ¿no? Entonces, dentro del componente puedes tener varias cosas. En este caso lo voy a crear como un componente, le damos guardar y entonces se guarda acá distinto. Dentro del componente tienes un cuerpo, porque en definitiva esto lo que es un body. Pero puedes tener varios bodies dentro de este componente. Entonces, si yo quiero hacerle, yo qué sé, lo ahueco, por ejemplo, que fue algo que ya hicimos, y luego, no sé, lo corto, todo eso va quedando dentro de este body. Y esto lo que te permite, como es un componente, lo puedo mover, ¿no? Y después tengo que capturar, digamos, la composición, como que este es el lugar donde se va a quedar. A diferencia de... ¿Sí? No, que si movieras eso y tiene componentes adentro, los mueve a todos juntos. Mueve todos juntos, exactamente. Entonces yo puedo, por ejemplo, tratar de mover este body y este body no lo puedo mover. Si lo quiero mover, tengo que seleccionarlo, darle la opción de mover y ahí utilizar las herramientas para moverlo. ¿Y podés volver un body, lo podés cambiar de estado y volverlo componente? Correcto, podés pararte sobre el body y decirle crear componente desde este body. Y ahí te lo crea abajo. Y entonces ahora este componente... ¿Y ese lo linkeás a otro body? ¿Cómo le decís que pasa a ser una parte de la media botella esa, por ejemplo? Tengo la cajita esa, yo creo que eso pase a ser parte... Bien. Tenés dos opciones, que puedes unir, digamos, la caja físicamente, si la querés colocar en alguna parte, ¿no? Vamos a ponerla como acá, por ejemplo. ¿Está? Entonces, si yo quiero unir esto, posiciono las figuras, digamos, y las puedo unir. En este caso hay una herramienta que te permite unirlas. Sí, una booleana. ¿Okay? Y vas a seleccionar, bueno, el objeto con el otro que quieres unir. Y también tienes la opción de unir, de cortar o intersectar. Por ejemplo, para hacer, por ejemplo, cavidades de algún tornillo o algo, normalmente pones la pieza y haces el agujero en base a esa pieza, pero mantenés las dos. Entonces yo puedo, para que quede la forma. Claro, puedes cortar, entonces, por ejemplo, en este caso, podría llegar a cortar el objeto, ¿ok? Y eliminar el cubo luego de que corta. O le puedes decir, mantener el cubo, ¿no? Córtalo y manteneme el cubo donde está. Entonces la pieza de abajo se va a cortar y el cubo se va a quedar donde está. Vos después lo vas a poder mover, digamos, y eso va a quedar como un calce perfecto. ¿Tá? O puedes decirle unir y ahí se va a unificar en un solo componente. ¿Ves? Y entonces ahora este body pasó a ser uno solo. ¿Quedaron separados? Ok. Lo puedes traer también, arrastrar para acá, creo. No, para moverlo así, no te lo dejo. Me parece que ahora si muevo el componente, ahí va, te crea una copia. ¿Ves? Una copia, exacto. Digamos, este body quedó por un lado, que se puede mover solo, y este otro quedó unido con la pieza. Hola, ¿cómo están? Sí. A ver, una cosa capaz que queda más claro, o capaz que no. Los componentes son, por ejemplo, dos piezas que se quieren unir, o sea, las trabajás, por ejemplo, si tenés una mitad de una carcasa y otra mitad de la carcasa, ¿no? Y después querés ensamblarlas o hacer acciones distintas, incluso cuando haces la explotada, sería como cada una de las piezas de la explotada. Y cada componente tiene, de hecho, si miras sus planos, origen de coordenadas y demás, es como si fuera casi que un archivo separado. De hecho, en Inventor es un archivo separado. Y después los trabajás acá como entidades distintas. Claro, también es porque en la parte de animación, cuando vas a trabajar, trabajás solamente con componentes y no con bodies sueltos.
Entonces para manipularlos, no te permite manipularlos si no es un componente, solo maneja los componentes. Entonces para yo poder mover este cubo, no puedo desde la animación si no es un componente. ¿No? Y bueno, nada, teníamos entonces los bodies, los sketches que son los dibujos, los componentes, y otra cosa que también está buena es que puedes copiar, digamos, los componentes o los bodies para duplicarlos en tu diseño, digamos, ¿no? Aquí le puedes dar copy, y te vas a la raíz de vuelta y le das paste. Entonces ahí lo copias a la raíz, o puedes ir a un componente y pegarlo en un componente. Entonces ahí te crea un segundo body que te pregunta, bueno, ¿a dónde lo muevo? ¿No? Y ahí lo tenés, y puedes ir copiando. Algo que también es importante a veces saber es que cuando le haces una modificación a un objeto que cambiaste, normalmente se replica para todos los componentes que hayas copiado. O sea, si yo al cubo le hiciese, no sé, un Si eran patas de una mesa, todas pasarían a ser así. Por ejemplo, claro, si le haces copias y están todas, digamos, en la misma raíz, todas se modifican igual, ¿ves? Si yo agarro este body y lo vuelvo a copiar en este mismo componente, entonces las modificaciones que le haga a uno se le hacen a todos. ¿O no? Mirá cómo me deja mal. Porque lo volvés a hacer independientes ahí, pero está. Claro, porque hay una opción, de pegar as o algo así, no me acuerdo, que ahí te los mantiene separados. Entonces depende de cómo lo copies y lo pegues, se te modifica para todos o no. Pero si vos querés modificar lo mismo para los dos, si los seleccionás los dos, los modificás al mismo tiempo, ¿no? Sí. Se modifica para los dos. Una consulta, cuando cargaste los dibujos para hacer la destrucción, o sea, tiraste del plano al volumen. Sí. El dibujo es como el corte de la botella, ¿no? O sea, yo tengo que subir el dibujo del corte, o puedo hacer el dibujo de la vista frontal. Eso depende de lo que quieras hacer. O sea, si es, por ejemplo, un objeto que vas a revolucionar, entonces tiene que venir cerrado con un eje, que es donde vos le tienes que decir dónde vas a rotar. Pero si vas a hacer otro tipo de figura que se va a manejar distinto, capaz de una chapa, ¿no? Pero la chapa viene cortada de determinada forma, entonces, bueno, ahí tenés que hacer el objeto cerrado también para que lo puedas solamente extruir, ahí no necesitas un eje. Pero eso si quieren lo vemos después en otra clase, porque es como más complejo. La idea es que empieces con dibujar las cosas básicas desde Fusion, que ya creo que me fui, y podría empezar Fede en cualquier momento a hacer el diseño. Igual esto se va a cerrar en 6 minutos. Si querés cerramos acá y empezamos de vuelta ahora con Fede, haciendo un diseño como desde cero con estas cosas básicas que ya les explico. ¿Alguna pregunta que quieran aclarar antes de que cerremos? ¿Entramos con la misma idea? Entran con la misma idea, sí. Vuelven a abrir nomás y empezamos de nuevo. Me hago un té, entonces. ¿Alguna pregunta? No, todo bárbaro. Hay que empezar. No. Bueno, entonces cerramos y abrimos de nuevo. Gracias.